Les cuento que nuestro conferencista es Jairo Andrés Balbuena, contador público especialista en revisoría fiscal y auditoría integral, con experiencia en el sector comercial, industrial, agropecuario, transportes, propiedad horizontal con manejo de la parte tributaria, comercial y de servicios. Ha trabajado en áreas como contabilidad, compras, tesorería, nómina, auditoría, formación académica, también desarrollando actividades como planeación y análisis financiero, implementación de procesos y procedimientos, control de costos y presupuestos, puesta en marcha de administración de sistemas de información financieros y cuenta con capacidad de liderazgo y dirección de equipos de trabajo. Bien, entonces vamos a invitar a nuestro conferencista para que active su cámara y nos cuente cómo se encuentra la mañana de hoy, qué tal la energía para avanzar en este tema tan importante. Bienvenido, señor Jairo. Buenos días para todos. Muchas gracias, Carlos, por esa bienvenida y por la invitación que me están realizando el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Ya tiene los permisos de presentación para empezar a proyectar su pantalla y también la invitación para ustedes que a medida que vaya avanzando la conferencia nos dejen esas preguntas en el chat. Recuerden que nuestro conferencista va a ir desde este momento por ahí hasta las 11:45, 11:50 y vamos a tener 15, 10 minutos finales para resolver dudas, obviamente que ustedes nos dejen en el chat. Bien, ya lo estamos viendo, ya estamos escuchándolo y viendo su pantalla. Este espacio es todo suyo. Nos vamos a ver más adelante con las preguntas. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Dentro de los asistentes tengo compañeros de trabajo, tengo estudiantes. Entonces, la idea es para que ellos también apropien estos temas. En el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es cómo preparar presupuestos eficientes. Para las personas que estén interesadas en tomar estas diapositivas que preparé para el día de hoy, me pueden escribir al WhatsApp y yo se las puedo compartir a través de sus correos electrónicos, por favor. En ese orden de ideas, pues vamos a dar inicio al tema que tenemos preparado para el día de hoy, que se llama cómo preparar presupuestos eficientes. Quería confirmar si todos me están viendo en este momento. Correcto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, primero que todo, para poder entender este tema, debemos analizar y entender qué son los presupuestos. Entonces, los presupuestos son la representación de los planes en términos monetarios. Para poder elaborar un presupuesto, una experiencia que tuve acá en la ciudad de Ibagué, en una gran empresa, no voy a decir el nombre, pues por efectos de ética, esta empresa comenzó a desarrollar sus presupuestos. Los elaboraron a mediados de agosto, septiembre. Se hizo la reunión con gerencia y para el mes de octubre se tomó la decisión de realizar nuevos cambios a estos presupuestos. Nosotros desde la planeación debemos tener claro cómo se va a elaborar los presupuestos. Antes de elaborar los presupuestos, pues las personas encargadas deben conocer el funcionamiento de la empresa, porque si no conocen cómo funciona la empresa, pues muy difícil van a poder elaborar un presupuesto. Esta empresa comenzó a elaborar sus presupuestos sin tener una etapa de preiniciación y a futuro se hizo 3 modificaciones al presupuesto, lo cual le generó a la empresa unos costos adicionales que no tenían presupuestados. Entonces, por eso es importante para comenzar a elaborar un presupuesto, pues conocer cómo, qué actividad económica desarrolla cada una de las empresas. Esos presupuestos se deben preparar con una visión de que son una herramienta útil en toda la práctica empresarial, no solo para cumplir un requerimiento desde la parte administrativa, sino también para toda la parte operativa, ¿sí? Desde la operación, nosotros podemos presupuestar cuánto van a ser nuestras ventas, cuánto van a ser nuestros gastos. No solo se debe elaborar el presupuesto de flujo de caja, porque esto es una ideología que tienen los administradores y los gerentes, de que únicamente cumplen con la elaboración del presupuesto de flujo de caja, y pues aparte del flujo de caja, hay muchos otros presupuestos que se deben ir desarrollando. En ese orden de ideas, los presupuestos constituyen el pilar importante para la planeación de una organización. Deben contribuir a la gerencia y a todos los colaboradores que organizan la gestión y que trabajan el día a día para el crecimiento de cada una de estas.
Acá tenemos una definición de un señor que se llama Carlos Vicente Ramírez. Es un profesor de la Universidad Libre en la ciudad de Cartagena y dice lo siguiente: el presupuesto es una herramienta esencial en la administración de una empresa. ¿Cómo lo define él? Como un plan integrado y coordinado que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado con el fin de lograr unos objetivos fijados. En ese orden de ideas, entonces, el presupuesto se debe ir elaborando, finalizando cada año, ¿sí? Desde junio, julio, se debe comenzar a preparar todos esos presupuestos para que al inicio o el 1 de enero del año siguiente se reúna la gerencia, los administradores y todas las personas que dirigen las asociaciones, las empresas, los entes económicos de nuestro país para comenzar a operar sobre un presupuesto. Los presupuestos, cuando se hacen, no significa que se tienen que cumplir a cabalidad como está ahí. Ellos pueden tener una variación y se pueden hacer ajustes, pero estos ajustes todos deben estar claros y relacionados, porque un presupuesto puede afectar otro presupuesto. Tenemos los objetivos de los presupuestos. Dentro de los objetivos que está, tenemos la previsión, tenemos la planeación, tenemos la organización, tenemos la coordinación e integración, tenemos la dirección y tenemos el control. Pues como le dice la palabra previsión, nosotros antes debemos prever cómo nos vamos a preparar dentro de nuestra organización, dentro de nuestra empresa, para comenzar a operar. Una vez tenemos la previsión, pasamos a la planeación. ¿Qué significa? ¿Cómo lo vamos a ir ejecutando? Una vez tengamos definido cómo vamos a desarrollar esta ejecución, pues ya vamos a la parte organizativa de cada una de las áreas de las compañías. Hay muchas empresas en Colombia, por lo general, no tienen área de presupuestos, pero el jefe, los administradores, siempre por ética o por la función de sus tareas, ellos deben preparar unos presupuestos, porque si no preparan unos presupuestos, pues estaríamos como, por decirlo así, en el limbo, no sabemos a dónde queremos llegar. ¿Cuál es una de las ventajas de los presupuestos? Pues los presupuestos nos pueden ayudar a minimizar los riesgos. También nos sirven para algo muy importante, que es para revisar el cumplimiento de las políticas. No solo de las políticas contables, cuando hablamos desde la parte contable en norma internacional, sino para las políticas y estrategias que tiene cada organización. Eso también nos sirve para que ellos contribuyan a un plan de operaciones que mantengan límites razonables. Nosotros no podemos, por ejemplo, si la inflación está en el 4 o 5% del año anterior, entonces vamos a ejecutar el presupuesto sobre el 4 o el 5%. Los presupuestos no funcionan de esa manera. Por eso cada presupuesto de cada empresa es independiente, ¿sí? O otro punto que debemos llegar es que si este año vendí 1.000 millones, el otro tengo que venderme 2.000 millones. No necesariamente, porque la economía está muy cambiante, ¿sí? Debemos tener claro que en estos momentos tenemos a puertas una reforma tributaria que nos va a afectar directamente a todos los colombianos. Otra de las ventajas que tenemos para la elaboración de los presupuestos es que son útiles para establecer los controles. Dentro de los objetivos tenemos el control. Entonces, ¿esto qué nos sirve? Que la persona o las personas encargadas de los presupuestos tienen que hacer un seguimiento, una coordinación, de comenzar a dirigir y a revisar si se están ejecutando los presupuestos a cabalidad y no hacerlos por hacerlos, ¿sí? ¿Verdad? Permítame un momento, ya me voy a conectar. ¿Me escuchan todos ahí? Correcto. Vale. Entonces, volviendo al tema, en otra de las ventajas de los presupuestos es que nos permiten medir el desempeño de cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, cada una de las áreas, en las empresas grandes, más que todo funciona esto, deben elaborar unos presupuestos en cuanto a la ejecución de cada una de las funciones que estas tienen preparadas.
también nos permite ayudar a evaluar la eficiencia de cada uno de los responsables de las áreas, ¿sí? ¿Qué tan eficientes son cuando contratamos una persona? Por eso toda la información administrativa debe ir concatenada y cada una de las áreas están relacionadas porque una necesita de otra. Acá ahora tenemos las bases para que los presupuestos funcionen bien. ¿Qué necesitamos nosotros para que un presupuesto funcione bien? Pues primero que todo necesitamos un respaldo de la junta directiva. Debemos ir de la mano con los gerentes, con los administradores, con los jefes de área para poder evaluar que los presupuestos no funcionen de una manera acorde y asimismo poderlos ir ejecutando a medida que se van desarrollando y que se van operando todas las operaciones de la empresa. Antes de eso debemos revisar muy claras las políticas de las directivas. Eso se llama, eso lo debemos hacer en una etapa de preiniciación que más adelante les voy a hablar de ello. Pero entonces es muy importante tener claro cuáles son las políticas para elaborar nuestros presupuestos. También tenemos una base que se llama dirección y vigilancia. Entonces aquí debemos tener unos encargados de las personas que van a vigilar cómo se están llevando a cabalidad los presupuestos. Antes de esto, de cómo los están creando. Si los están creando sobre la realidad de la empresa o si están hibernando la información, ¿sí? Algo que no debe ser cierto. Ahora tenemos la fijación del periodo presupuestal. ¿En cuánto tiempo nosotros vamos a ejecutar un presupuesto? Por lo regular, los presupuestos se ejecutan en un año siguiente, en el año siguiente al que se preparan. Pero hay presupuestos que se elaboran a 2, 3, 5, 7, 8 años, ya dependiendo pues la operación de la empresa. Pero recuerden que se hace al año siguiente, ¿por qué? Porque pues como la economía está muy cambiante, estamos a puertas también de una crisis económica mundial. Para poder realizar un presupuesto, debemos evaluar nuestro entorno, cómo está nuestra política, cómo está nuestra economía, cómo están las directrices de nuestro gobierno. Entonces, todo esto debe ir relacionado para nosotros poder ir desarrollando el presupuesto. Debemos tener otra base, que es la coordinación para la ejecución del plan o de la política empresarial. ¿Sí? Entonces, debemos ejecutar un plan, hacerle seguimiento. Estos seguimientos se deben hacer, desde mi opinión y desde mi experiencia, lo debemos hacer mensualmente. ¿Sí? Debemos hacer unos comentarios, dejar unos comentarios, hacer una reunión con los gerentes mensualmente para verificar si se está cumpliendo a cabalidad o no se está cumpliendo a cabalidad la ejecución del plan que tenemos dentro del presupuesto. Debemos hacer una exposición de planes y políticas y pues por último, como les hacía énfasis anteriormente, debemos tener claro el conocimiento de la empresa. ¿Cuál es la importancia de los presupuestos? Pues, como les decía anteriormente, nos ayuda a minimizar los riesgos. Recuerden que es importante, si bien es cierto, un estado de resultados o una operación de la empresa puede que esté dando utilidad, lo que no significa que la empresa esté ganando, ¿no? Porque en muchas empresas podemos tener la plata en cuentas por cobrar, podemos tener la plata en activos, ¿sí? Pero no significa en todos los casos que cuando una empresa esté dando utilidad, que esté bien, ¿sí? O que tenga mucha plata en la cuenta y que como tenemos plata en la cuenta, entonces la empresa goza de buena liquidez. No necesariamente, por eso mismo nosotros debemos elaborar los presupuestos para evaluar y verificar si efectivamente la empresa está creciendo en el futuro o si en su defecto se está echando pues para atrás. Dentro de la importancia, también tenemos que nos sirven para revisar las políticas y estrategias de cada compañía o cada organización. Contribuyen a que el plan de operaciones mantenga límites razonables. Recuerden lo que les decía ahorita, no nos podemos ir de la realidad y tampoco colocar un porcentaje para hacer los presupuestos, el número que caiga. No, eso no funciona así. Debemos analizar, conocer la empresa, cuáles fueron sus ventas el año anterior, cuáles fueron sus costos el año anterior, cómo estuvo su flujo de caja el año anterior, para sí mismo llevarlo razonablemente al siguiente año. Debemos cuantificar los planes de acción en términos financieros. También nos sirven para establecer controles
nos miden los desempeños de cada una de las áreas, de cada uno de los jefes de área, de los responsables, también nos generan comprensión en las metas de la empresa. ¿Cuáles son las metas de la empresa para este año? Nos facilitan la detección y reducción de los costos innecesarios, despilfarros, irregularidades y pérdidas monetarias. Entonces, también por esto es muy importante establecer los presupuestos. Tenemos etapas en los presupuestos. Vamos a tener una etapa de preiniciación. Después de que tenemos la preiniciación, tenemos una etapa de elaboración. Pasamos a una etapa de ejecución. Tenemos una etapa de control. Y por último, hacemos una etapa de evaluación. Algunos aspectos a tener clave para la preparación de los presupuestos. Que primero que todo debemos conocer la empresa. El responsable de los presupuestos debe tener un amplio conocimiento de la actividad económica que está desarrollando la empresa. Debemos fijar un periodo presupuestal. ¿En cuánto tiempo vamos a llevar o vamos a tener claro el periodo en que vamos a preparar el presupuesto? Los presupuestos también se pueden preparar trimestralmente, semestralmente o en su defecto anualmente, 2, 3, 5, 7 años. Pero como les digo, esos presupuestos que se elaboran a más de un año, pues son presupuestos de pronto un poco fuera de la realidad porque nuestra economía está muy cambiante. La inflación, pues si bien lo sabe, por ejemplo, las tasas de interés para el año anterior, pues llegaron a su máximo después de 25 años. Entonces, en cuanto a la economía, va a ser muy complejo preparar presupuestos para más de un año. Adicional a eso, si bien lo saben, pues el dólar ya está en el tope de los 5.000 pesos. Entonces, lo que significa que nuestro costo de vida es mucho más alto en relación a cuando estábamos en 2008, 2009, 2010, que el dólar oscilaba entre 1.800 y 2.500 pesos. Otro aspecto que debemos tener en cuenta para la preparación de los presupuestos empresariales es contar con el respaldo directivo. ¿Sí? La preparación y esta ejecución deben ir de la mano con la dirección de la entidad, con el gerente, con los administradores, ¿sí? Con toda esta gente que está dirigiendo la organización. ¿Para qué? Para que ellos también estén enterados de cómo se van a proyectar el próximo año. También debemos coordinar la ejecución del plan, ¿sí? Por eso son importantes las políticas salariales, porque a partir de ahí vamos a ir de la mano y coordinando cómo hacer el plan para ejecutar el presupuesto. Debemos exponer los planes y las políticas. Siempre que vayamos desarrollando o analizando toda esta información, debemos convocar a reuniones de gerencia, reuniones de asamblea. ¿Para qué? Para que ellos también tengan claro de cómo van a operar el siguiente año. También debemos ejercer una dirección y vigilancia. Entonces, no se hagan los presupuestos ahí y ya queden ahí y que nadie los revise, pues es tiempo y plata perdida para la organización. Entonces, por eso es importante que debemos hacer control y vigilancia, ¿sí? Debemos controlar, debemos revisar mes a mes, semana a semana, cada 8 días, cada 15 días, si efectivamente se están ejecutando los presupuestos. Vamos a hablar dentro de las etapas que tenemos acá, pues hice énfasis en la etapa de preiniciación. ¿Por qué? Porque pues es la etapa más importante, es más importante y la más compleja de desarrollar. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde vamos a tomar toda la información necesaria para poder elaborar el presupuesto. Permítame un momento, por favor. Permítanme un momento, se van a conectar otros estudiantes que están pidiendo el enlace para la reunión. Permítanme un momento, por favor.
Muchas gracias. Ya se van a conectar. En esta etapa, volviendo al tema, en la de preiniciación, vamos a tener en cuenta cuáles son las políticas y las directivas de cada organización. Debemos tener en cuenta cuál es el análisis de factores sociales, culturales, demográficos, políticos y económicos que inciden en el país y afectan el sector y la empresa. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, antes de elaborar un presupuesto, pues nosotros debemos mirar cómo está a nuestro alrededor, ¿sí? Debemos saber o analizar qué factores sociales nos pueden afectar, qué factores culturales, demográficamente, cómo estamos ubicados, qué posicionamiento tenemos nosotros en cuanto al mercado, cómo están nuestras políticas de la ciudad, del municipio, del país, y por ejemplo, qué reformas, qué decretos inciden o que nos pueden afectar en nuestros sectores y a la empresa. También debemos hacer un análisis del sector. Debemos mirar cómo estamos nosotros, si estamos preparados para poder ejecutar el presupuesto que estamos desarrollando a cabalidad. Es importante también, como todos los proyectos de investigación, pues identificar cuáles son las amenazas y oportunidades, el llamado DOFA. También debemos hacer un análisis del comportamiento de la empresa, identificar qué fortalezas y debilidades tienen cada una de nuestras áreas funcionales. Entonces nosotros antes de esto debemos pasar o debemos recolectar información en cada una de las áreas para verificar cómo están ellos y si están preparados o no para poder ejecutar los presupuestos. Entonces, por eso es importante que cada persona o cada líder de cada área pues tenga conocimiento de cómo opera su área, ¿sí? Entonces, a partir de esto ya debemos de verificar cuál es la misión y la visión de nuestro negocio, de nuestra organización, ¿sí? Entonces, la misión, debemos tener claro qué objetivos tenemos en la misión, a dónde vamos a llegar con la visión para así mismo poder desarrollar el presupuesto. Debemos fijar cuáles son los objetivos que tenemos a corto y mediano plazo. No los objetivos de la empresa como tal, sino los objetivos de cada área cuando estamos recolectando la información. Debemos evaluar la divulgación de los objetivos propuestos, debemos de definir cuáles son las estrategias políticas y normas que nos deben incidir en la etapa de preiniciación para elaborar el presupuesto. Debemos elaborar unos planes operativos por departamento en base a cada una de las metas y sus prospectivas. Debemos revisar cuáles son los planes operativos y debemos hacer la divulgación entre el personal de la empresa. Es decir, que todas las personas que trabajan en cada una de las áreas pues deben de conocer cuál es el presupuesto que se tiene asignado para el área y evaluar el cumplimiento de este mismo. ¿Cuándo se deben preparar los presupuestos? Los presupuestos se deben de preparar antes de que se inicien las operaciones de un nuevo año. Si nosotros elaboramos un presupuesto en marzo, abril, mayo, pues yo creería y considero desde mi punto de vista que sería mucho tiempo perdido. ¿Por qué? Porque esos presupuestos no nos van a servir. Entonces, por eso es importante que antes de que nosotros vayamos a iniciar las operaciones del año, vayamos elaborando nuestro presupuesto. Que ya cuando comience el primer día hábil del año siguiente, hagamos una reunión de gerencia con los administradores, revisemos cómo están los presupuestos y a partir de ahí comencemos a ejecutar nuestra operación o nuestras actividades dentro de la organización. ¿Qué presupuestos deben prepararse? Entonces, como les hacía énfasis anteriormente, nosotros no debemos preparar solamente el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es muy importante, ¿por qué? Porque pues, es la liquidez que tiene la empresa en tiempo real. Este flujo de efectivo, si bien lo conocen, tenemos dos métodos, uno que es directo y otro que es indirecto. Como muchos empresarios y administradores equivocadamente creen. Entonces, el gerente dice, no, únicamente nos sirve el presupuesto de flujo de efectivo y con ese vamos a operar en todas las áreas de la compañía. Pues está equivocado, porque aparte de ese presupuesto de flujo de efectivo, hay otros presupuestos que se deben desarrollar. Este es uno de los últimos que se deben preparar como resultado y síntesis final
de casi todos los otros presupuestos y que son por lo menos. Entonces, tenemos un presupuesto de ventas y de servicios. Tenemos un presupuesto de costo de ventas y o producción de estos bienes y servicios. Entonces, debemos presupuestar cuáles van a ser nuestras ventas durante el año siguiente, de enero a diciembre, y lo mismo en relación con los costos, cuáles van a ser nuestros costos de enero a diciembre. Recuerden que estos costos varían mucho porque nuestra economía pues, se está viendo afectada a través del incremento del dólar, hablando para la región de Colombia. Entonces, si incrementa el dólar, pues nuestro costo de vida va a aumentar altísimo. La tasa de inflación en nuestro país pasó en agosto del 24 al 27, 28%, lo que significa que si nosotros con 124.000 compramos un mercado, ahorita lo compramos con 129.000 pesos y considero que hasta más. Debemos tener un presupuesto de gastos administrativos, un presupuesto de gastos de ventas y un presupuesto de gastos no operacionales. Entonces, el presupuesto de gastos administrativos, pues como lo dicen, son todos los gastos de la parte administrativa. Entonces, nosotros o los gerentes administradores pueden elaborar un presupuesto de gastos administrativos. Para poder elaborar un presupuesto, si tienen información de los años anteriores, pues va a ser un poco más fácil irlo desarrollando. El presupuesto de ventas es toda la parte que tenemos nosotros en el mostrador, las personas encargadas de ventas, las personas de bodega, que colaboran con la organización para ir a traer el ingreso. Y los no operacionales son todos los otros gastos que no están incluidos ni en los administrativos ni en los gastos de ventas. También debemos hacer un presupuesto de ingresos diversos. Entonces debemos presupuestar qué otros ingresos que no estén relacionados con nuestra actividad económica podemos percibir durante el periodo siguiente. ¿Sí? Entonces podemos tener unos ingresos diversos para una actividad económica diferente, como por ejemplo venta de propiedad, planta y equipo. Podemos tener otros ingresos por arrendamiento que no tengan relación directa con la actividad económica que está desarrollando cada organización. Tenemos el presupuesto de inversiones en propiedad, planta y equipo. Ese presupuesto pues, nos permite determinar qué propiedad, planta y equipo está necesitando nuestra empresa o nuestra organización y asimismo en qué manera la podemos ir comprando o de qué manera vamos a ir desarrollando estas inversiones. También tenemos un presupuesto de cancelación de pasivos existentes y de obtención de nuevas fuentes de financiación. Entonces, este presupuesto nos permite y nos indica si efectivamente nosotros nos podemos endeudar en un tiempo determinado. ¿Qué fuentes de financiación vamos a acceder? Recuerden que en este momento no es muy viable acceder de pronto a los créditos pequeños porque pues la tasa de interés está un poco alta. Pero si bien es cierto, necesitamos fuentes de financiación pues para poder operar en nuestras empresas. Entonces debemos evaluar, primero que todo debemos sacar indicadores financieros. Los indicadores nos van a permitir si efectivamente es viable en el momento o no el endeudamiento para las compañías. Por supuesto, también tenemos el de flujo de efectivo, que básicamente pues, las empresas lo vienen desarrollando. Por otro lado, tenemos el de todos los estados financieros. Debemos hacer un presupuesto de todos los estados financieros. Pero si es posible, por lo menos hacemos el estado de situación financiera y el estado de resultados, que es donde de pronto vemos más a día o vemos si la empresa cómo está funcionando en un periodo determinado. En el orden que aquí los he citado, deberíamos comenzar a prepararse. Entonces, en este orden que tenemos acá, del A al H, nosotros debemos ir preparando los estados financieros, los presupuestos. Los directivos y administradores de la empresa deben definir el volumen en unidades de ventas de bienes y servicios que esperan teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la situación política y económica del país. Actualmente deberían tenerse en cuenta los efectos del Tratado de Libre Comercio que Colombia ha suscrito con otros países. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, nos va a servir para llevar un presupuesto mucho más razonable a nuestra realidad. Debemos tener en cuenta también los proyectos de ley que están en estudio, como es la reforma tributaria de la nueva administración y la nueva normativa legal que nos puede incidir
en cuanto a las ventas de los bienes y servicios que prestan las compañías. Debemos evaluar pues las tarifas de impuestos, qué capacidad adquisitiva tienen los posibles clientes, qué necesidades tiene el país, perdón, qué capacidad de la empresa para mantener o incrementar sus volúmenes de venta y otras variables que parezcan importantes. Acá yo insisto en que el presupuesto de unidades de bienes y servicios a vender es la base fundamental de todos los presupuestos, ¿sí? Entonces, acá debemos tener claro cómo nos vamos a proyectar nosotros en nuestras ventas en el siguiente año. De este presupuesto que nosotros desarrollamos dependen todos los demás presupuestos. No es aconsejable realizarlo por intuición, lo que les he dicho en el transcurso de esta conferencia, que si nosotros consideramos que vamos a poner el 5, el 7, el 9, porque nosotros o nuestro deseo es así, pues significa que estaríamos ejecutándolo de una manera que no se ajusta a nuestra realidad y no es razonable para poder operar las compañías. Perdón. No siempre deben fundamentarse en lo anotado en el párrafo anterior y en posibilidades razonables para el nuevo año. Casi todos anhelan en que el siguiente año se superen las ventas del que se está terminando, pero en ocasiones la realidad, por diferentes factores como la competencia, necesidades y gustos de los clientes, entre otros, hace que se vean conveniente disminuirlos. Debemos tener claro también que hay costumbres como incrementar todos los rubros en determinado porcentaje. Por ejemplo, el índice de inflación proyectado por el gobierno no conviene seguir aplicándolo cuando de preparar presupuestos útiles se trata. Es decir, que si nosotros colocamos el porcentaje de la inflación, pues no va a ser útil para nosotros poderlos ir ejecutando. Seguramente este índice sirve para calcular costos de diferentes materiales, bienes y servicios que se han de requerir durante los siguientes 12 meses, pero no deben aplicarse en forma generalizada y simplista. Todos los presupuestos que se preparen son interdependientes entre sí. Al revisarse normalmente exigen ajustes y correcciones y posiblemente un rubro que en alguno de ellos se ajuste incide en la necesidad de hacer ajustes en otro u otro de los demás presupuestos. Entonces debemos tener claro que un presupuesto nos lleva a otro presupuesto. Entonces todos están relacionados. Entonces por eso es importante prepararlo mediante hojas electrónicas, hojas de Excel, que automáticamente hacemos un ajuste en alguna casilla o alguna celda y nos afecta directamente pues todos los otros presupuestos. Por ejemplo, tenemos aquí, al aumentarse la cantidad de unidades a vender, automáticamente nos va a aumentar la cantidad a producir. El costo de materia prima, la mano de obra directa y puede que nos aumente los costos indirectos de fabricación. También nos afecta la suma de ingresos y el valor de los egresos. Muchas gracias. Aquí doy por terminado pues, mi participación en esta conferencia. Estoy atento a las preguntas que puedan surgir. No se les olvide que acá está mi número de teléfono y mi correo electrónico para las personas interesadas en esta información. Correcto, muchísimas gracias, señor Jairo, por toda la información, por toda la enseñanza y toda pues, esta información tan importante para las empresas hoy en día, para las personas también en su día a día. Bien, antes de ir con preguntas, vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente a que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que es importante entonces obtener esta retroalimentación con la idea de mejorar y traerle cada día los mejores profesionales junto a los temas de actualidad. Así que la invitación para que participen de este sondeo para continuar con la fase de preguntas que tenemos para nuestro conferencista en la mañana de hoy. Les recuerdo también, si tienen alguna duda, este es el momento de que la plasmen en nuestro chat. Vamos a esperar entonces para regresar con las preguntas.
Perfecto, seguimos invitando entonces a que participen con nosotros en el sondeo y también para que nos dejen esas preguntas en el chat para poder darle respuesta, una solución en estos minutos que nos quedan de charla. Gracias de nuevo por estar con nosotros, por participar y pues obviamente por estar con nosotros apostando a estos espacios de capacitación. Bien, vamos entonces cerrando ya este sondeo, volvemos con nuestro conferencista y empezamos con las preguntas que tenemos el día de hoy. Dicen, por acá nos preguntan en el chat, ¿en qué momento debe empezar a preparar la empresa el presupuesto? Se te está entrecortando la comunicación. Correcto, nos preguntan, ¿en qué momento deben empezar a preparar las empresas el presupuesto? Las empresas deben comenzar a preparar su presupuesto en junio, julio, irlo ejecutando para ir tomando decisiones, mirar qué modificaciones se le van a realizar, ya sea en septiembre, octubre y noviembre, se le deben hacer seguimiento, ya para que en diciembre la gerencia apruebe el presupuesto que va a comenzar a operar para el siguiente año. Entonces debemos ir y ser muy juiciosos los líderes de área y dejar tareas encargadas aparte de las funciones que tengan las personas de cada una de las áreas, debemos asignarles unas funciones en base a la elaboración de los presupuestos de cada área con las alineaciones que le dé cada jefe de área. Entonces, se le va dando la ejecución desde junio, julio, agosto, se van haciendo las correcciones pertinentes ya para que en diciembre la gerencia lo apruebe y con esto puedan operar en el siguiente año. Correcto, también nos preguntan aquí en el chat, nos dicen, ¿qué recomienda tener en cuenta para las contingencias que ahora son muy frecuentes? Es una pregunta muy importante porque nosotros venimos o estamos saliendo de la contingencia que tuvimos a raíz del COVID-19. El COVID pues afectó todos los presupuestos que se tenían para el año 2020. Entonces, en cuanto a las contingencias, nosotros debemos ser claros y cuando estamos haciendo nuestros estudios, por eso es muy importante evaluar nuestras políticas, cómo está nuestra economía y cómo está alrededor de la empresa para poder ejecutar los presupuestos. Entonces, en cuanto a las contingencias, nosotros debemos dejar por escrito y ser claro, porque nosotros no podemos predecir qué puede, o sea, sí podemos presupuestar cómo vamos a operar, pero no podemos predecir que, por ejemplo, qué otra catástrofe puede haber en el futuro. Entonces, hacemos el presupuesto, pero no tenemos a ciencia cierta si va a pasar algo a nivel mundial o va a haber una crisis económica, eso no lo tenemos claro, pero muy probablemente vamos a llegar allá y importante, por eso es importante hacerle los ajustes también a los presupuestos, porque esto nos permite llevar más razonablemente nuestra información. Correcto, avanzamos. Nos pregunta también, ¿qué áreas deben participar en la realización del presupuesto? ¿Qué áreas deben participar? Correcto. Deben participar todas las áreas de la compañía. Todas las áreas de la compañía deben participar en el presupuesto, pues porque cada área tiene una función específica y debe cumplir una serie de objetivos. Entonces, cada una de las áreas deben elaborar los presupuestos dentro de una organización. Correcto. Miguel nos pregunta también, ¿qué pasa si el presupuesto da negativo el resultado? No, el presupuesto no puede dar negativo porque nosotros esperamos que nuestro presupuesto se ejecute el valor razonable, porque si da negativo significa que la empresa estaría generando pérdidas. Entonces ahí debemos evaluar o hacer un análisis de algo que se llama negocio en marcha. Entonces el negocio en marcha, hacemos un análisis si la empresa dio pérdida, no podemos hacer un presupuesto para generar pérdidas, pues porque estaríamos fuera de la realidad y no estaríamos siendo condescendientes con la actividad económica de la organización. Entonces, no podemos elaborar un presupuesto que nos dé pérdidas.
Correcto, Yuri nos dice, mi compañía maneja un flujo de caja presupuestado. Quisiera saber cómo puedo proyectar pagos con tasa de cambio para tener un equilibrio en ingresos y pagos, también nos dice. Proyectar pagos con tasas de cambio, entonces las tasas de cambio, recuerden que varían mensualmente, ¿no? De acuerdo a la información que nos emite el Banco de la República. Entonces, sobre esta información debemos revisar la variación de las tasas de cambio, por ejemplo, que hubieran en los últimos 3 meses o últimos 6 meses, la podemos promediar y sobre esa tasa podemos ir a hacer el análisis de los pagos que vamos a hacer a futuro. Correcto, seguimos con más preguntas. Margie nos dice, con la situación actual del país, ¿qué otras cosas deben tenerse en cuenta para preparar presupuesto de compras? Debemos tener en cuenta, como les decía en la conferencia, nuestra economía pues está muy cambiante. Por ejemplo, si hoy compramos un huevo a 500 pesos, mañana lo vamos a comprar a 700. Entonces, en el presupuesto de compras, sí debemos determinar y hacer un análisis desde cada organización, cuál ha sido el histórico de compras, ya sea por productos o por servicios, y partiendo de ahí vamos a elaborar este presupuesto. Porque es que tantos cambios que tenemos a raíz de la contingencia de COVID que tuvimos, esos cambios nos han afectado directamente los precios. Si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, el precio de los carros, el precio de estas empresas metalúrgicas, anteriormente un kilo de aluminio costaba 2.500, actualmente cuesta 5.500 pesos. Y ese cambio ha sido en un lapso de un año. Entonces, imagínense el incremento más del 300%. Entonces, es muy complejo de pronto predecir esto, pero desde la información y el histórico que tenemos, lo podemos proyectar. Correcto, avanzamos también. Nos dice por acá Luz Estela. Si usted recomienda no seguir los indicadores del gobierno en la elaboración de los presupuestos, entonces, ¿cuáles se deben tener en cuenta? ¿Me repite la pregunta, por favor? Claro que sí, dice, si usted recomienda no seguir los indicadores del gobierno en la elaboración de los presupuestos, entonces, ¿cuáles se deben tener en cuenta? Debemos tener en cuenta los históricos o la información histórica de nuestra empresa, ¿sí? Porque es que nosotros hacemos la fácil. Tomamos los indicadores que nos emite el gobierno y sobre ese nos presupuestamos a futuro. Pero recuerden que todas las organizaciones tienen una actividad económica diferente. Hay empresas, por ejemplo, las empresas que crean productos de Navidad, ellos se preparan únicamente para poder operar octubre, noviembre y diciembre, a diferencia de otras empresas que todo el año van a tener movimiento. Entonces, sobre el histórico de información que tengan las empresas, hacemos nuestros presupuestos y en base a esa información histórica podemos operar para crear el presupuesto del siguiente año. Correcto. Grace nos pregunta, si no se tiene un histórico de presupuestos anteriores, ¿se puede seguir basando el presupuesto en la proyección de ventas, gastos y costos fijos? Si no se tiene un histórico de información, la recomendación, ¿cuál sería? Sería hacer un análisis de cuánto espera usted vender en un año. Entonces digo, yo voy a esperar vender de acuerdo a la realidad y siendo razonables, ¿no? Porque si no somos razonables, pues vamos a colocar información que no es real. Entonces, de acuerdo a la razonabilidad del negocio, de cómo van a comenzar a operar, se estima o se espera o se presupuesta vender eh, ya sea una cantidad por mes en unidades o en valor monetario. Pero entonces, que sea razonable y ajuste a la realidad del mercado, teniendo en cuenta lo que les decía anteriormente, dónde se encuentra ubicada la empresa y cómo va a operar en el mercado. Correcto, seguimos. Aura María, después de tener el presupuesto anual y en el transcurso de la ejecución del año presupuestado, se presentan desfases o diferencias significativos contra lo presupuestado, ¿cómo se debe actuar? ¿Se debe modificar el resultado final de lo presupuestado anual conforme a lo que se va ejecutando mes a mes?
Qué pena, es que hubo interferencia acá en el conjunto y no logré comprender la respuesta. ¿Me la puede repetir, por favor? Claro que sí. Después de obtener el presupuesto anual y en el transcurso de la ejecución del año presupuestado se presentan desfases o diferencias significativas contra lo presupuestado, ¿cómo se debe actuar? Se debe modificar el resultado final de lo presupuestado anualmente conforme a lo que se va ejecutando mes a mes. Claro, nosotros elaboramos un presupuesto razonable para operar el siguiente año, pero si está muy por debajo, si está muy por encima, ¿qué debemos ir haciendo mes a mes? Pues debemos ir ajustándolo, debemos comenzar a hacer los ajustes para llevarlo más a la realidad y ser un poco más razonable. Entonces, por eso, en la última diapositiva, la que tenemos acá, nos decía, es conveniente los presupuestos sean paralelos mediante hojas electrónicas, que automáticamente se realicen las modificaciones en las partidas interrelacionadas con otra u otras plantillas u otras hojas electrónicas. Entonces, al hacer estos ajustes desfasados, debemos llevarlo a realidad, pero antes de hacer estos ajustes, nosotros debemos sentarnos con la gerencia, con la administración y evaluar por qué estos presupuestos están así. Revisar qué información se tuvo en cuenta para elaborar el presupuesto y por qué no se está llevando a la realidad. Recuerda que el presupuesto no tiene que ser exacto, debemos ajustarnos, pero tampoco debemos tener unas variaciones que sean desajustadas a nuestra realidad y a la razonabilidad financiera del mercado. Entonces, por eso es importante en la etapa de preparación del presupuesto revisar todas las variables que vimos para sí mismo, pues no, que estos presupuestos no estén desfasados en el futuro. Correcto, nos preguntan. Mi área depende mucho del departamento comercial, pero si no se obtiene la información a tiempo, ¿se puede tener como base los datos del año anterior para poder presentar presupuestos? No, en este caso, pues si depende de otras áreas, nosotros debemos ser insistentes en que nos pase la información más actualizada. Entre tengamos la información más actualizada, pues vamos a hacer un presupuesto mucho más ajustado a la realidad. Porque si tomamos información ya muy anterior, pues muy probablemente vamos a tener diferencias abismales de pronto en el presupuesto. Pero si esta área no nos pasa la información, pues nosotros tenemos que ir a hablar con la gerencia o con las personas encargadas de que por favor nos suministren esta información porque nosotros debemos crear los presupuestos para poder operar durante el próximo año y lo mismo para poder cumplir con nuestros objetivos en cuanto a la entrega de la información. Correcto, nos preguntan. ¿Tiene alguna herramienta para el presupuesto del sector salud que nos pueda regalar? Voy a confirmar la información, si tengo herramientas para elaborar presupuesto, pero entonces sí, por favor, escríbeme un correo, escríbeme al WhatsApp y le comparto lo que tengo. Le comparto lo que tengo en cuanto a la elaboración de los presupuestos. Correcto, seguimos, María Victoria. ¿Cómo proyectar las tasas de interés para el próximo año en el caso de requerir un endeudamiento bancario, dado los cambios del país y las nuevas disposiciones del gobierno? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo proyectar las tasas de interés para el próximo año en el caso de requerir un endeudamiento bancario, dado los cambios del país y las nuevas disposiciones del gobierno? Estas tasas cuando se crean, de acuerdo a la inflación y a cómo está el dólar, esas tasas muy probablemente y muy difícilmente puedan que bajen. Entonces, debemos hacer una proyección desde mi opinión y desde mi punto de vista, tomemos la tasa que está actualmente para este mes y hacemos la proyección sobre esa tasa. Pero recuerden que las tasas todos los meses varían, pero muy probablemente no bajen en un lapso de 3, 4 años. Y más que el próximo año se viene una recesión económica mundial. Correcto, Paola nos dice, pero si se corrigen las variaciones de los presupuestos, ¿cómo se evalúa la ejecución presupuestal? Cuando nosotros hacemos la ejecución presupuestal, vamos revisando
si efectivamente se está dando cumplimiento. Al hacer una variación, pues debemos determinar esa variación por qué se está haciendo. Y todo depende desde el momento de la creación del presupuesto. Entonces, ¿por qué varía? Si colocamos, por ejemplo, en el rubro de ventas de la actividad económica normal, colocamos 5 millones de pesos, pero no vendimos 5 y no vendimos 3. Entonces, ¿por qué no varió tanto? Entonces, debemos ir a hacer un análisis, una evaluación de por qué hubo esa variación y por qué no, y por qué el resultado esperado no era el que nosotros llevamos en el presupuesto. Correcto, bien. Señor Jairo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esas fueron las preguntas que tuvimos el día de hoy. Gracias por toda la información y aclarar todas las dudas sobre este tema presupuestal. Perfecto, muchas gracias a todos los asistentes y espero que los que estén interesados les comparto la información y cualquier cosa, pues ahí está mi número de WhatsApp para cualquier duda que tengan al respecto. Perfecto, bien. A ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión del día de hoy. Nos esperamos en una próxima charla empresarial, donde vamos a hablar de un tema también importante como es el talento humano, compensaciones laborales. El objetivo, orientar adecuadamente para la planificación, ejecución y seguimiento de las compensaciones salariales. Bien, ya saben ustedes entonces, agendados todos los miércoles con nosotros, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Bien. En nombre de la Fundación Unipymes y Latinpyme, Centro de Desarrollo Empresarial, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias a todos, hasta luego.